Pablo Goncalves, uno de los expresos más polémicos de nuestro país. No se sabía mucho desde hace un año cuando fue liberado y nos enteramos en los días pasados que está detenido en Paraguay. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó ayer que se envió información a la policía paraguaya sobre su situación judicial, que cumplió aquí el total de su pena y que es un hombre libre en Uruguay. Según informa El País, la Fiscalía Antidrogas de la ciudad paraguaya, Salto de Guairá, aguarda justamente el informe del consulado sobre si Goncalves tiene alguna causa pendiente en el país para poder expulsarlo hacia Uruguay. Esa es la foto actual hoy, claro, de cómo está hoy Pablo Goncalves cuando fue detenido con cocaína y con un arma. En caso de ser procesado en Paraguay, lo mínimo que puede estar en prisión será 5 años, la pena puede ser de 5 a 15 años. Recordamos, Pablo, que fue liberado hace un año, estuvo casi la mitad de su vida en prisión, tiene 47 años. Sí, 23 años, 4 meses preso en varias cárceles, la última fue Campanero, ahí en Minas, y lo detuvieron en Paraguay el 7 de junio, ahí en la ciudad de Guaira, próxima a la frontera con Brasil. Se le incautó un arma 9 milímetros, 21 cartuchos y 9 gramos de cocaína, aparte de un celular. Recuerden que Goncalves había sido conocido como el primer y único asesino serial de la historia de Uruguay, aunque ya se sabía que estaba yendo a Paraguay seguido, sobre todo porque había una mujer que había hablado, ¿no? Que habla en el portal Montevideo. Montevideo Portal, sí, anónimo, es ¿no? impresionante porque su nombre. ella dice le que había se contado, animó, que había hablado con Montevideo Portal, les había pedido que no sacara hace la nota ya, y que se animó ahora porque está preso. Claro, es una mujer de 39 años, también de Carrasco como Goncalves, que tenía un perfil en Badoo. Goncalves había abierto su cuenta con el nombre Pablo, sin apellido y una foto. Y empezaron a intercambiar mensajes, un día intercambian celulares y por WhatsApp arreglan una salida y van a comer al restaurante Albertos en el buceo, el 26 de marzo, Luis Alberto Herrera, y ella empiezan a charlar, y ella dice, qué parecido, pareciera que es Pablo Goncalves. Sí, se puso a rezar antes de comer. Claro, antes de comer, él reza, después empiezan a hablar mucho de la muerte, ella le pregunta alguna cosa, él dice que tiene una herida, cuenta que un médico había tenido su corazón en la mano, ella no le cree, se abre la camisa y le muestra una herida, y la señal que ella le termina de caer la ficha es cuando ella empieza a darse cuenta como que las sospechas van creciendo, y cuando va a llamar al mozo para pedir la cuenta a ella, Pablo hace como un gesto de se lo puede llamar al mozo así o de tantas formas, y ella dice, pero ¿y cómo sabes eso? Porque mis padres fueron diplomáticos, y ahí ella, cling, dijo, es Goncalves. Claro, porque en la foto de WhatsApp, que tenía una foto con su hija, con una niña, ella no lo había reconocido ahí. Claro, y ahí imagínate, la mujer lo que había vivido desde ese momento hasta que se fue, ¿no? Y él le volvió a escribir. No menos tensión, claro. ¿Pasaste bien la noche? Le preguntó él después por WhatsApp, y ella le dijo, sí, ¿no? Y le preguntó, ¿sos Pablo Goncalves? Y ahí, bueno, ella responde con una frase, él responde, que está bueno decirlo, ¿no? Dice, sé sincero conmigo, no hay que temer, le escribe ella después de preguntarle si era Goncalves, y él le responde, hay mucho que temer lamentablemente porque atrás mío hay una hija que ha sufrido lo impensable, hay una ex esposa que también. Bien, y llama la atención por ser uno de los casos más polémicos, porque no se sabía, en un momento habían dicho que estaba viviendo en el interior de nuestro país, finalmente, bueno, ahora con esta noticia, ¿qué tan difícil es reinsertarse? Pablo Goncalves, que además estudió, dio clases de inglés en la cárcel. Bueno, eso le permitió reducir la pena, reducir la pena, que tuvo, digo, las posibilidades, porque él ya venía además con una educación antes de ingresar a prisión, y continuó estudiando y dice, bueno, qué difícil debe ser reinsertarse, quizás en otro país es más fácil, pero en otro país está cometiendo delitos y ahora está detenido. Vamos a hablar justamente de su perfil y de qué es lo que puede estar sucediendo con una conducta de este tipo con Gustavo Álvarez, psicólogo, perito e integrante de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, que está en el móvil. Buenos días, Gustavo. Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien, muy bien. por suerte. ¿Te sorprendió la detención de Pablo Goncalves? Como siempre hago la especificación, yo hablo desde el punto de vista técnico y general, pero claro, si podemos inferir eventualmente que se tratara de un delincuente con una estructura de personalidad psicopático, no, porque el psicópata es una manera de ser en el mundo. No estoy diciendo con esto que Pablo Goncalves sea un psicópata, pero partiendo de esa hipótesis, si fuera el caso, no sorprendería mayormente porque, como reitero, el psicópata es una manera de ser, no es una enfermedad. Claro. Y una persona que sale de la cárcel, ¿no?
¿Tiene tan difícil la reinserción que como Goncalves, tiene también el peso del nombre, ¿no? Que es súper famoso en Uruguay, tenga que irse del Uruguay para intentar reinsertarse y capaz que ni así? Sí, ese es un tema colateral y no de segundo orden, de todas maneras, ¿no? Sí, la reinserción de los reclusos que así quieren hacerlo, que no son todos, es dificultosa, tremendamente dificultosa. Por el hecho en sí de haber estado preso, por el hecho de haber cometido determinados delitos, pero también por las características que tiene nuestro país. Somos un país muy chico, somos un país con muy poca población y si hay delitos relevantes que han tomado estado público y se han mantenido en la palestra, como que es muy difícil que no nos reconozcan, ¿no? Claro. Recién Pablo contaba lo que fue ese intercambio con esta chica que conoció a través de una red social, que bueno, que al principio no le decía quién era y bueno, después que se supo y que se separaron, él siguió con un acoso telefónico a través de mensajes, etcétera. ¿Qué pasa con la psicología de un Pablo Goncalves, con el vínculo con las mujeres, el acoso? ¿Se puede temer de que pueda cometer algún otro crimen? ¿Cómo funciona su psiquis? Mire, si se tratara de, reitero, de una psicopatía, yo creo que hay un caso paradigmático que es Pucho. En donde el individuo, para que la audiencia pueda tomar conocimiento o recordarlo, el líder de una familia que cometió secuestros y asesinatos consuetudinariamente en Argentina. La última entrevista que le hacen a Pucho es a los 83 años y el individuo se jactaba, reitero, 83 años, se jactaba de estar manteniendo relaciones sexuales con una niña de 16 años y tener aterrorizado al dueño de la pensión donde vivía, porque él de noche lo amenazaba con un cuchillo. ¿Qué quiero decir con esto? Y reitero, la psicopatía es una manera de ser, no es una enfermedad. Una enfermedad a usted le pueden dar determinada medicación, bien o mal dada, y puede aminorar la sintomatología o desaparecer directamente. Una manera de ser no cambia. Es cierto, sí, que después de la cuarta década el psicópata comienza a descender la producción delictiva, pero no termina de cambiar en ningún momento, ¿no? O sea, ¿no se corrige? No se corrige, es buena la pregunta, no se corrige porque no hay demanda de corrección. A ver, el psicópata no tiene una demanda, no siente subjetivamente que haya algo que esté funcionando mal o que haya funcionado mal en él. Siempre hay como lo que nosotros llamamos una legitimación cognitiva. Claro. Encuentra una explicación en él afuera de las cosas que hizo. Así sean las cosas más aberrantes. Gustavo, Pablo Ustedes Goncalves, vayan a la historia de... Pablo Goncalves estuvo la mitad de su vida en la cárcel. ¿Eso cómo influyó en su personalidad? 23 años preso. Mire, los psicópatas en general son los que mejor se adaptan al sistema carcelario, ¿no? Justamente porque como no hay una contención interna en su estructura de personalidad, la cárcel muchas veces termina siendo de contención externa de los desbordes que tiene y se adaptan muy bien. De todas maneras, obviamente, que a cualquiera que haya pasado 23 años dentro de una unidad penitenciaria tiene un costo emocional y un impacto y una desestructuración de la personalidad, porque hay un amoldamiento a pautas culturales, cognitivas, conductuales del ámbito carcelario, que por supuesto, por cierto, no son muy amigables que digamos, ¿no? ¿Se trata de un caso que debería haber sido monitoreado? Desde el punto de vista psicológico puede haber una respuesta eventual. Desde el punto de vista jurídico, y esto tiene que quedar claro, un individuo que cumplió su condena en el ordenamiento jurídico nuestro es un hombre libre. No tiene por qué ser monitoreado ni supervisada su libertad, a no ser que haya indicio de que está cometiendo determinada actividad delictiva. Claro. Y en el caso psicológico, ¿hay un seguimiento en los presos que son psicópatas? Porque evidentemente salen, cumplen su pena, salen y en realidad eso no lo cambian. No hay seguimiento. No hay seguimiento porque también el abordaje psicológico y psicológico criminal de las instituciones, de los organismos estatales, está inserto dentro de una normativa jurídica. Estarían violando la libertad y las condiciones de libertad de un individuo que pagó la pena.
Porque, a ver, a veces suena un poco, y yo sé que la gente a veces, no en el caso de él en particular, sino en general, bueno, cometió tal delito, mató al hijo, etcétera, etcétera, es libre y ahora anda por allí circulando. Claro. Y sí, nuestro ordenamiento es así, nuestro ordenamiento y la mayoría de los de América Latina, ¿no? Bien. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por este Un abrazo, móvil. Gustavo. No, a ustedes un saludo. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Pasan 34 minutos de